más importante y relevante de estos productos. Y bueno, y también mencionarles sobre que hay novedades. Actualmente ya hay nuevo equipamiento que lo van a encontrar ahí con nuestro amigo de Sego y justamente es parte de esta presentación. Bien, entonces vamos a empezar con lo que es la parte de accesos peatonales. Vamos a hablar un poco acerca del nuevo equipamiento justamente y de ahí vamos a dar algunas recomendaciones en tema de la compatibilidad con equipos, el tema de manejo de cómo se hace la instalación de estos productos y cómo pueden ustedes armar una solución de acceso peatonal. Bien. Entonces, primero, como concepto, deben tener en cuenta que un equipo de acceso peatonal, su principal función es poder restringir el acceso en áreas abiertas. A diferencia de un control de acceso tradicional, en el cual bloqueamos directamente la puerta, un acceso peatonal nos permite poder hacer bloqueo en un espacio abierto, donde no hay una puerta como tal específica, sino tenemos un lobby, por ejemplo, en el caso de un edificio, o el área de recepción en una planta, en una fábrica, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es poder controlar el ingreso de las personas y que solamente las personas autorizadas puedan ingresar. Sobre eso tenemos varios modelos, varios diseños de equipos que les pueden ayudar para poder cubrir esa necesidad. El primer tipo de equipo que vamos a ver son los famosos equipos tipo trípode, que son los torniquetes de acceso. En imagen tenemos justamente un nuevo modelo, que es el Sartur T1000, que es un equipo de acceso peatonal tipo trípode que tiene un ancho de carril de 55 centímetros. La ventaja de este equipo es que ya cuenta con las ubicaciones o cuenta ya con los accesorios para poder hacer la instalación de un equipo de control de acceso. El equipo como tal no incluye equipo de control de acceso. El Saturn TMI como tal viene solamente el dispositivo de control, que es la estructura, los brazos y la tarjeta de control en la parte interna. Bien, pero en cuanto al tema del control de acceso, está en la libertad de ustedes de poder colocar cualquier tipo de control de acceso. Esto puede ser un equipo de tarjetas de proximidad, un equipo de huella, un equipo facial, un equipo de palma, un lector de código QR, un lector de NI, etcétera. Ustedes pueden dimensionar el tipo de verificación en base a la necesidad del cliente. Estos equipos son de manera bidireccional, así que lo puedo utilizar de entrada y salida. De igual manera, cuenta con indicadores LED, tanto en la entrada como en la salida, para que esto sea un poco más visual para el usuario, ¿no? Sabiendo que si yo ya marqué mi acceso, si tengo el permiso no de ingresar, se va a poner en color verde. Bien, entonces este es el primer modelo, Saturn T1000. Sobre eso también hay otros modelos de accesos peatonales tipo trípode, que esos sí ya son más comunes en el mercado, posiblemente ya lo hayan visto, que es el TS1000 Plus. Y tenemos por aquí también el TS2000 Plus, ¿no? Estos equipos son los normalmente empleados en muchos, han sido empleados en muchas instalaciones, muchos proyectos, pero como mencionábamos, tenemos esta novedad que es un nuevo equipo y una de otras de sus ventajas también, que es el tema del costo. Es un producto con un costo bastante accesible. Entonces, ¿qué está haciendo esta categoría? Es tratando de dar alternativas de tecnología, pero con costos bastante accesibles, para que así nuestros clientes puedan tener un poco más de confianza en acceder a este tipo de soluciones, ¿no? Que en muchos de los casos es bastante necesario disponer de un acceso peatonal. Bien. Aquí, con respecto al Saturn T1000, que es el producto nuevo, vamos a dar algunas apreciaciones puntuales de cómo está estructurado el producto. Primero que en la parte superior tenemos una plaqueta donde se montan los equipos de acceso. En este caso, el equipo ya cuenta con dos espacios, que es el número uno, los espacios para poder colocar un lector de DNI, perdón, un lector de tarjetas de proximidad y un lector de códigos de barras o código QR. Bien, ya está la base preparada, el equipo ya tiene en la parte inferior donde están estos extremos y está preparada para que directamente coloque este tipo de lector. Si quieren trabajar con lector de huella, sí, tienen que hacer una adaptación, pero no hay ningún problema, el equipo les va a permitir hacer este tipo de adaptaciones para que lo coloquen el tema del lector de huella. ¿Ven? Luego también tenemos en la parte superior dos indicadores LED que les estaba mencionando, ¿no? Ahí está el indicador para más o menos dar orientación al usuario cuál es el sentido de paso, ¿no? Si yo ya marqué por el lado de la parte frontal, se me va a poner en verde mi LED que está junto a mi lector y del otro extremo se va a poner en color rojo, ¿no? Indicando a la persona que puesta del otro lado que no puede ingresar, sino que el sentido de ingreso es desde la parte frontal hasta la parte posterior y de igual manera de forma viceversa. Luego estos equipos ya vienen preparados con el orificio para colocar un equipo de reconocimiento facial.
A diferencia de estos modelos que en la parte superior no viene ningún orificio, sino que se tiene que hacer manualmente en el momento de la instalación, una perforación para el tema de colocar el soporte facial. En el caso del nuevo modelo Saturn T1000 ya se ha considerado de que esto sea mucho más sencillo para ustedes y ya viene el producto con los dos orificios, tanto para la entrada como para la salida. Ahora, este orificio no es que venga un hueco vacío, sino viene con una tapa, ¿no? Entonces, a nivel de diseño se mantiene la estética del producto y si quieren utilizar o van a instalar un equipo facial, simplemente remueven la tapa y ponen el soporte para la instalación del equipo facial. Bien, luego en la parte número 4, en para la parte inferior, tenemos ya el mecanismo del brazo para que éste pueda girar. Ahora, el Saturn T1000 como producto es un mecanismo totalmente mecánico. En la parte interior lo que vamos a encontrar simplemente son solenoides que lo que hacen es trabar el movimiento del brazo, ¿no? Entonces, cuando yo hago una marcación, se destraba en el sentido que yo voy a poder ingresar. Y obviamente en conjunto esto con el brazo, ¿no? Cuenta con tres brazos que forman un ángulo de 120 grados que justamente permite que la persona pueda ingresar. Y por la parte inferior, ¿sí? Por donde está la numeración, la parte número 6 está la entrada de los cables. Entonces, a lo que sí hay una pequeña diferencia aquí es que, a diferencia de igual manera que en los modelos anteriores, el cable viene por la parte de abajo. Bien, en este modelo viene también por la parte de abajo, pero también podrían colocarlo por la parte posterior. Entonces viene con una pequeña tapa en la parte de arriba para que ustedes puedan removerlo y por ahí también hacer la entrada del cable. Entonces ahora ya tienen dos lugares o por dos posiciones de poder hacer la entrada del cable. Ahora, ¿qué cable va a ingresar aquí? Obviamente el cable de alimentación de 220 y el cable de conexión de red del equipo de control de acceso. Ahora, en el caso de los equipos tipo triple, también es bueno que sepan que hay otros tipos de modelos. En este caso, son equipos de bloqueo de cuerpo completo. Los modelos anteriores son bloqueo de medio cuerpo, pero si queremos tener mayor restricción, evitar que la persona de repente pueda pasar por encima del brazo, por debajo del brazo, ya podemos disponer de equipos de cuerpo completo, en el cual ustedes tienen estos tres modelos, FHT 2300, 2400 y el 2300D. La diferencia entre el primero y el segundo es básicamente el espacio que va a pasar la persona. El 2300 son tres brazos que forman un ángulo de 120 grados y obviamente para permitir el paso de personas un poco grandes o si están pasando con mochilas, por ejemplo. En el caso de 2400 son cuatro brazos con el cual se forman 90 grados y el espacio es mucho más reducido. Entonces, limitando el paso de personas con pertenencias, o sea, mochila, un coche, etcétera, ¿no? Entonces ya está más restrictivo. Y el 2300D es como el 2300 con tres brazos, pero son de dos carriles. ¿Sí? Ahora, los tres modelos son bidireccionales. O sea, yo puedo utilizar tanto para ingreso como para salida por el mismo carril. ¿Bien? De igual manera, compatible con cualquier equipo de control de acceso, ¿no? Ya sea, como les decía, lector de tarjeta, QR, huella facial, lector de NI, etcétera. Simplemente es un tema de adaptación, instalación y conexión con el equipo que ustedes necesiten. El otro tipo de modelo de accesos peatonales tenemos ahora las famosas hojas retráctil o comúnmente conocidas como alas de ángel. Y justamente acá también una novedad. Tenemos un nuevo modelo que es el Sartur F1000, que es un equipo, perdón, que es un equipo también, al igual que en el Saturn T1000, un equipo bastante económico, pero que con toda la calidad, las prestaciones, la compatibilidad con diferentes equipos de control de acceso. Bien, en este caso hay dos ítems, dos productos, que es el F1000, que consta de los dos extremos, de los dos equipos extremos, cada cual me permiten formar un carril. Voy a resaltarlo un poco mejor por aquí. Entonces, el Saturn F1000 consta de esta pieza que está en el lado izquierdo más esta pieza que está en el lado derecho. Estas dos piezas que forman un solo carril es el modelo F1000. Y luego el F1200 es este equipo que va en medio, que es el que tiene la doble aleta o doble hoja. Bien, ahora el F1200 lo que nos permite es poder formar más de un carril, así como está en la gráfica. En esta gráfica tenemos un acceso peatonal de dos carriles. Entonces, por lo cual, al momento de que ustedes hagan su propuesta, tienen que considerar un Saturn F1000 y un Saturn F1200. Otro ejemplo, si quieren formar un espacio con tres carriles, lo que deben considerar es un Saturn F1000 y dos
Saturn F1200. Entonces, lo único que se va a aumentar en base a cantidad siempre va a ser el del medio, que es el F1200. En la Saturn F1000 simplemente esto se divide, como le digo, como productos son las dos piezas, pero esto en el momento de la instalación se divide y se coloca o se instala hacia los extremos. Y en medio colocamos los 1200. Y obviamente esto va a depender de la cantidad de carriles que nosotros queramos manejar. Aquí de igual manera para que vean un poco también cómo está estructurado, cómo van a encontrar ustedes el producto. Primero que en la parte superior, la tapa, igual que en el Saturn Temi, que es el tipo trípode, vamos a encontrar una tapa donde van a colocar los lectores o accesorios. En este caso esta tapa es de policarbonato, bien, y viene con en los extremos vidrio templado, donde justamente se colocan los lectores. Al igual que en el caso anterior, tenemos los orificios para la instalación de un equipo de reconocimiento facial. Entonces ya está pensado, ya está considerado para que hacia ustedes la instalación sea mucho más sencilla. Bien, de igual manera cuenta con los indicadores LED, ¿no? Y acá tenemos tres indicadores. Se mantiene en color azul en modo espera. Entonces, sin que nadie marque, yo no entro al carril y el indicador LED está en modo color azul. Cuando yo hago una marcación, bien, se pone en color verde del lado donde hice la marcación. Y en el lado posterior o el lado contrario se pone en color rojo. De igual manera, ustedes también tienen la capacidad en este equipo de poder hacer configuraciones adicionales. ¿Cómo qué tipo de configuraciones? Bloquear el carril. Digamos que yo quiero en determinado momento, yo ya no quiero que utilicen este equipo para la salida, solamente para la entrada. Y quiero que el carril de salida quede totalmente bloqueado. El equipo cuenta con una mainboard interna donde ustedes van a poder hacer esta configuración. Y cuando hagan el bloqueo, el indicador LED del sentido que estamos bloqueando se va a mantener siempre en color rojo. ¿Qué más también pueden ustedes configurar? El tiempo de apertura de la hoja. Por ejemplo, yo hago mi marcación de acceso, se abrió la hoja, pero yo no ingreso por ese carril, ¿no? Me demoro o paso de cualquier cosa y no paso por el carril. Entonces, esta hoja se va a mantener abierta por un determinado tiempo. Ese tiempo ustedes también la pueden configurar, de que sea más largo o más corto. Por defecto viene en 5 segundos. ¿Qué pasa durante los 5 segundos? La hoja se queda abierta, pasa los 5 segundos, si nadie ingresa al carril, la hoja por sí sola se cierra. ¿Bien? Entonces, cosas de ese tipo pueden hacer también ustedes la configuración. Ahora, ¿qué más? También aquí ya está pensado para que en la parte superior ustedes tengan los espacios para colocar un lector de tarjeta o un lector de código QR, sin hacer ninguna adaptación, ninguna perforación, nada. Aquí un lector de tarjeta, como por ejemplo el KR101E o el KR200, el 202E, entonces ya viene con su soporte para que simplemente instalen el lector. En el caso del lector QR, tranquilamente pueden poner el QR50B o el QR500, ya viene con la base para que simplemente lo instale. Cualquier otro tipo de lector lo pueden adaptar, no hay ningún inconveniente. Entonces, en ese sentido, no hay ningún problema que lo puedan hacer. Ahora, este tipo de equipos, a diferencia de los torniquetes, viene también con sensores infrarrojos, porque justamente en el ejemplo anterior que les mencionaba, yo marco, la hoja se queda abierta, pasa 5 segundos y se cierra sin que nadie se haya pasado. Pero ¿cómo sabe el equipo que nadie ha pasado? Porque justamente en medio del carril hay sensores infrarrojos que justamente están detectando el paso de las personas. En este caso, este modelo cuenta con 5 pares infrarrojos, siendo 3 arriba y, perdón, 4 arriba y uno abajo. Bien, entonces, ahora, ¿para qué también me sirven esos sensores infrarrojos? Me da ciertas funciones de seguridad. Por ejemplo, yo hago mi marcación, estoy ingresando por el carril, pero de repente detrás mío viene otra persona que intenta ingresar sin haber marcado. Entonces, con los sensores infrarrojos va a detectar que hay una primera persona que está ingresando, que está correcto porque ha sido su marcación, pero luego hay una segunda persona que está intentando ingresar y el equipo se va a alarmar. Va a empezar a sonar una alarma interna que tiene el mismo dispositivo. También, ¿para qué me sirve? Para detectar el paso contrario. Por ejemplo, si yo marqué en este lector, mi sentido de ingreso es de afuera hacia adentro. Pero si en ese momento hay una persona que viene desde adentro y quiera pasar por el carril como lo vio abierto, entonces el equipo también se va a alarmar, porque no es el sentido correcto de paso en base a la marcación que se ha realizado.
¿Listo? Entonces son detalles, cosas que ustedes van a poder manejar con este dispositivo. ¿Qué otro modelo tenemos por aquí? También tenemos el diseño de hojas abatibles o hojas tipo vaivén. En este caso es la serie Saturn S1000 y S1200. ¿No? En este caso es un equipo, como lo pueden ver en imagen, muy similar al tema del Saturn F1000, que es la alas de ángel, solamente que aquí el movimiento de la hoja ya no es hacia la parte interna del equipo, sino es hacia los laterales. ¿Cuál es una primera ventaja de este diseño en comparación con el diseño de los Saturn F? Que como la hoja se esconde hacia la parte interna, el equipo es un poco más ancho. En cambio, en el caso del Saturn, como la hoja es hacia los laterales, el equipo es un poco más delgado. ¿Bien? Pero obviamente hay muchos diseños que igual se manejan con las alas de ángel, justamente por la estructura, por el diseño del producto. Entonces, los dos tipos de soluciones son los que se manejan bastantes en el tema del mercado. ¿Bien? Ale, ahora, aquí en el caso similar en el anterior, también cuenta con 5 pares infrarrojos, 4 arriba, uno abajo. Cuenta también con un servomotor y tiene un ciclo de vida útil del motor de 3 millones de ciclos de apertura. ¿Sí? Igual que en el caso del F1000, cuenta ya en la parte superior con una tapa que es de policarbonato y ya cuenta con los espacios para colocar los lectores de tarjeta, de código QR y también el equipo facial. Ahora, para mostrarles también otros modelos, por ejemplo, tenemos otros equipos que son la serie FBL, ¿no? A diferencia del Saturn F1000 o Saturn S1000, que el material no es totalmente de acero, al menos no toda la estructura. Entonces, si buscan algo que sea totalmente de acero en toda su totalidad, tenemos estos otros modelos, ¿no? Por ejemplo, el FBL 4000, toda la estructura es totalmente de acero. ¿Qué tipo de acero? Acero sus 304. Bien. También tenemos este modelo FBL 6000, tenemos la serie Mars, ¿no? Con sus respectivos elementos, ¿no? 4000, 4200, que es el equipo que va al medio, como ya habíamos explicado en las imágenes anteriores. Aquí hay otros diseños que ustedes lo pueden considerar. Por ejemplo, si así buscan una solución de muy alto tránsito, de mucha capacidad, pueden optar por la serie SBT 8000, que es de 5 millones de ciclos de apertura, o en su defecto el Mars Pro S1000, que ya es de 10 millones de ciclos de apertura. Y este, por ejemplo, tiene 20 pares. Y es bastante preciso, exacto, para determinar cómo se está comportando el carril. Pero, como digo, en el día a día, en las diferentes instalaciones y proyectos que nosotros manejamos, lo hemos manejado con, por ejemplo, las FBL 4000, con las TS1000, con las TS2000 Plus. También se han hecho proyectos con los Saturn S1000, S1200. Y obviamente esperamos tener la misma respuesta con los nuevos equipos, que son los Saturn T1000, que es el torniquete, y el Saturn S1000, que son las alas de ángel. Ahora, importantísimo aquí, el tema de los accesorios. Ahorita solamente hemos hablado acerca de el equipamiento del acceso peatonal, pero como ya mencionaba sobre esto, ustedes pueden instalar cualquier equipo de control de acceso. Y si hablamos de equipos de reconocimiento facial, también es importante mencionar el accesorio que es el soporte para la instalación. Y aquí tenemos dos tipos de soporte. El RUS 2, que es como lo pueden ver en imagen, es un soporte más pequeño, pero que permite jugar con el ángulo de inclinación. Y el KZJ-03, que es un tubo un poco más largo, pero que ya no tiene ángulo de inclinación, sino que el facial se pone de manera perpendicular hacia la base del equipo del acceso peatonal. Bien. Entonces tenemos todos los soportes, es importante también que lo conozcan. Ahora estos soportes los puedes trabajar, por ejemplo, con el Proface X, con el SpeedFace V5L, con el SenseFace 4A, con el SenseFace 3A, con el 7A, con el modelo M4, con el Omnia C30, entre otros modelos. Pero estos son los más comunes que colocan en diferentes tipos de proyectos. Ahora, también es importante mostrarles, y esto lo voy a hacer un poquito más rápido, el tema de cómo es la instalación. Bien, en la mayoría de los casos de los equipos que les he mostrado, siempre la instalación o el cableado viene por la parte inferior. Bien, entonces hay un ducto. Todos los equipos tienen un orificio por donde justamente entran los cables, ¿no? Acá tenemos un ejemplo con la serie TS1000 y TS2000 Plus. Ahora, ¿qué cable debe llevar? Un cable eléctrico de 220 voltios, ya que internamente el equipo ya cuenta con una fuente de alimentación y cuenta con una llave termomagnética.
Bien, entonces ahí llega el 220. Y adicionalmente el cable de datos, ¿no? Porque si, por ejemplo, instalan un controlador de acceso internamente, van a tener que ponerlo a red. O si ponen un facial, también necesitan ponerlo a red, a menos que sea Wi-Fi. Entonces necesitas llevar también un cable de datos que entre. Por ejemplo, aquí este es un ejemplo de un TS 2000 Pro, 2000 Plus, en donde tenemos justamente la fuente de alimentación, que entra aquí, tenemos la llave termomagnética, aquí es donde debe llegar tu conexión de 220. Internamente tenemos la mainboard de control del equipo y aparte, bueno, en este ejemplo tenemos un controlador de acceso que es un Invaio Pro Plus con lectores de huella y tarjeta, ¿no? Pero, ya mencionamos, puedes ponerle un facial y si le pones un facial ya no necesitas ponerle un panel Invaio Pro. Bueno, vamos por acá. Ah, importante mencionar, todos los equipos de acceso peatonal, las Saturn T1000, la TS1000 Plus, TS2000 Plus, el Saturn F1000, el Saturn S1200, 1000 y 1200 y los demás equipos, todos, sin excepción, tienen una entrada de emergencia. Bien, entonces ustedes le pueden colocar un pulsador de emergencia de entrada para que en el caso de una eventualidad ustedes puedan dejar el carril totalmente libre para que las personas puedan desplazarse. Bien, en el caso de los equipos tipo trípode, el pulso debe ser un contacto momentáneo, contacto cerrado, para que el trazo caiga. Y en el caso de las hojas, alas de ángel o hojas abatibles, tiene que ser un pulso con retención. Entonces, mientras que el pulsador esté presionado, la hoja se va a quedar totalmente abierta. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. Y justamente aquí en mi gráfica, que tengo del tema de conexionado, por ejemplo, acá tenemos una gráfica de cómo se instalan dos equipos faciales, ¿no? En la tarjeta de control vamos a tener dos entradas, uno para el giro horario y otro para el giro antihorario. Y adicionalmente vamos a tener la conexión para el pulsador de emergencia. Ya. Y por aquí lo que queríamos hacer es lo siguiente. En el caso de los equipos alas de ángel o hojas abatibles, aquí sí hay una pequeña diferencia con respecto a los torniquetes. Aquí, por cada carril, son dos piezas. Bien, como puede ver aquí. En el caso del equipo que va en medio, que va a doble ala, tiene los dos componentes internamente. Entonces, es importante que ustedes sepan que deben hacer una instalación de este tipo. Llega el cable eléctrico a uno de los puntos donde está la llave termomagnética, pero para unir las dos piezas hay un cable que interconecta ambos lados, ¿bien? Así como está aquí en la gráfica. Ahora, este cable les viene en el producto, ¿no? Tanto en las alas de ángel, en todos los modelos, como también las hojas abatibles en todos los modelos, hay que hacer esta unión, ¿no? Hay que hacer esta unión. Ahora, en lo general se pone cruzado, pero también pueden ponerlo aquí en la parte inferior, hacer el cruce del cable y por ahí subir, ¿no? Pero bueno, eso ya es parte de la instalación que ustedes tienen que hacer. Lo único que casi debo dejar en claro es que para este carril, por ejemplo, vamos a encontrar una tarjeta principal que está en un lado y en su extremo posterior vamos a encontrar la tarjeta esclava y tenemos que unirla. Este 1200 o el que va en medio, que es el doble hoja, cuenta con la tarjeta principal para un lado y con la tarjeta esclava del otro extremo. Bien, entonces hay que tener eso en cuenta, hay que hacer un ductado, hay que hacer un ducto que una estas dos piezas justamente para pasar ese cable. ¿Ya? Entonces, importante por favor que esto lo tengan en cuenta porque sí, para la instalación hay que tenerlo mucho en consideración. Bien, y algo que quiero ya terminar con lo que es peatonal, quiero pasar aquí. Hay un equipo que es para discapacitados, ¿no? O personas con reducción de movilidad. Y en este caso se considera una persona que puede entrar con silla de ruedas. Y aquí tenemos el equipo SBT 2000, que como pueden ver en imagen es una estructura, una sola estructura, pero que viene con una hoja que es de 80 centímetros. A nivel de instalación, yo esta hoja de 80 centímetros la debo también separar 10 centímetros desde la pared o del siguiente dispositivo y esto en total me da un carril de 90 centímetros. Justamente ideal para que pueda pasar una silla de ruedas o hasta incluso camillas delgadas. ¿Bien? Entonces, este es el equipo que nosotros debemos considerar para el tema de discapacitados, ¿no? O personas de baja movilidad. Ahora, e importante, señores, cuando ustedes dimensionen una solución de acceso peatonales, siempre se recomienda, y es más también por temas de recomendaciones INDECI, que debe haber un carril de discapacitados.
Ahora, este carril puede ser un carril totalmente manual o puede ser un equipo electrónico como que les estoy mostrando, pero sí tiene que estar dentro de sus recomendaciones hacia el cliente. Ahora, si el cliente les indica no quiero colocar o va a haber otro lugar, pero ustedes ya tienen que haber hecho la recomendación, porque sí es importante que se considere un carril para este tipo de personas, ¿ya? Entonces, eso de ahí. Bueno, acá tenemos un poco el tema de la conexión. Igual manera, este equipo también tiene su entrada de pulsador de emergencia. Listo, voy a cortar un ratito para poder ahora pasar a lo que es el acceso peatonal. Dime un momento, por favor, para poder levantar la otra presentación. Ujú. Para comunicar que varios de estos modelos también ya se encuentran disponibles en SEO, igual pueden cotizar con nosotros y en caso de que ustedes requieran una solución un poco más robusta, también lo pueden hacer de la mano de nuestra área de proyectos, así como también trabajar directamente con el área de proyectos de ZKTeco. Bien, entonces ahora vamos al siguiente tema, que son las soluciones de accesos vehiculares. Y por aquí también hay algunas novedades que lo vamos a ver a continuación. Entonces, de igual manera como explicaba en el tema peatonal, el tema vehicular, como solución, lo que buscamos es poder restringir el paso de vehículos al estacionamiento. Entonces, solamente vehículos autorizados puedan ingresar. Ahora, en el tema de hacer una solución de acceso vehicular, en realidad hay varias formas. Nosotros les vamos a explicar la más común, que es hacerlo con barreras vehiculares. Y en ese sentido, justamente va por ahí un poco las novedades. Pero primero entendamos esto, entendamos el esquema general, porque como le mencionaba, también es importante que ustedes sepan cómo dimensionar este tipo de soluciones. Entonces, una solución de acceso vehicular hay tres factores. La primera, que es el tipo de identificación. ¿Cómo yo voy a identificar al vehículo o al conductor, si sea el caso? ¿No? Entonces, método de identificación con el correspondiente equipo de control de acceso. Segundo, dispositivo de bloqueo y sensor de protección. Y tercero, software de gestión. Bien, ahora en el caso del dispositivo de bloqueo, si bien en mi gráfica de repente se nota, pero está orientado al tema de una barrera vehicular, pero ¿por qué lo menciono como dispositivo de bloqueo? Porque en realidad en el día a día, muy posiblemente ustedes se topen no con soluciones de particularmente barreras, sino van a encontrarse de repente con un portón eléctrico, van a encontrarse con estos motores que son de hojas batientes o corredizas, y que a eso le quieren adaptar el equipo de identificación. Entonces, sí se puede, hay mecanismos, hay formas, obviamente hay que conocer mucho cómo funciona ese dispositivo, pero se puede realizar, ¿bien? Entonces, por eso que lo he puesto un poco de manera general, ¿no? Dispositivo de bloqueo. Por parte de nosotros con ZKTeco, ustedes van a encontrar principalmente para el tema de bloqueo las famosas barreras vehiculares, ¿bien? Y aquí les presento el primer modelo que van a poder encontrar con nuestros amigos de Sego, que es el modelo CMP 200. Esta es una barrera vehicular que tiene una durabilidad de 1 millón de ciclos de aperturas. Es una barrera bastante económica, compatible con cualquier equipo de control de acceso. También en el tema del brazo vienen diferentes presentaciones para poder cubrir el espacio que nosotros necesitamos. Bien. Luego tenemos este otro modelo que es uno de los modelos nuevos, en realidad, que es la serie BGM 400. Este, a diferencia del SMP 200, tiene una cierta ventaja que es el tipo de motor. En el caso de la SMP 200 es un motor AC, pero en el caso de la BGM 400 es un motor DC del tipo Brushley. Es un motor que trabaja a 24 voltios y que justamente por ello nos permite tener un poco más de ciclos de apertura. En este caso son de 2 millones de ciclos de apertura. Bien. Ahora, este equipo también cuenta con una mainboard que nos va a permitir hacer ciertas configuraciones, como el tema de la velocidad de este giro, el ángulo de apertura, etcétera. También algo que a veces muchos nos preguntan, que para el tema del diseño del acceso vehicular, nosotros debemos saber la posición del movimiento del brazo, si va a ser de derecha o si va a ser de izquierda. Entonces también es importante que ustedes sepan que en los modelos, las barreras vienen justamente en modelos de derecha y en modelos de izquierda. ¿Listo? Pero para no, obviamente, no complicarnos,
también el tema de encontrar el producto, o de repente nos equivocamos, no supimos cuál era la dirección, y al momento de la instalación vemos que la barrera estaba en el sentido contrario. No se preocupen que, por ejemplo, la serie BGM400 tiene la capacidad de poder revertirse el brazo. No es, obviamente hay que hacer ahí un desarme de la parte de la estructura, pero se puede realizar. O sea, podemos invertir el brazo y intercambiarlo entre derecha o izquierda, dependiendo cómo va a estar nuestra instalación. Entonces, en ese sentido, tengan un poco mayor de tranquilidad, que obviamente lo recomendado es que al momento que ustedes soliciten el producto, sí lo especifiquen, lo indiquen, para que no tengan que hacer todo ese proceso. Pero en el caso no fue así, no hay ningún problema, van a poder ustedes revertir la dirección del brazo. Luego, ¿qué más van a tener con este modelo? Van a tener también un botón o, bueno, un mecanismo para hacer una apertura del brazo ante una emergencia, ¿no? Entonces, hay también esa ventaja. Ahora, como también tiene la misma mainboard botones para hacer apertura manual y cierre manual del brazo. ¿Listo? Ahora, este producto también te incluye control remoto. Así que con un control remoto también vas a poder hacer la apertura y cierre del brazo. Y una de las novedades muy importantes que tiene este producto es que cuenta con una salida para que ustedes le puedan colocar un semáforo. ¿Bien? Entonces cuenta con una salida de indicadores LED, en el cual te muestra dos indicadores, ¿no? Uno que normalmente se utiliza el color verde y el color rojo. El color rojo. Pero en tema de colores ustedes deciden. Lo importante es que a nivel de la barrera ustedes van a tener dos salidas de voltaje que estén en base al movimiento del brazo. Si el brazo está cerrado, te manda una salida. Si el brazo se abre, se intercambia y manda la otra salida. Ahí ya indistintivamente ustedes pueden colocar un semáforo con diferentes colores. Lo normal es que sea un color verde y un color rojo. Entonces sí tiene el equipo esa capacidad. Nosotros también tenemos como parte de los accesorios un semáforo que es justamente de color verde y rojo. Y en nuestro caso ese semáforo se adosa directamente a la barrera, ¿no? Entonces tiene una estructura, una base para poder alzar la barrera. O lo puedes adaptar de otra manera en otro lugar, o un poste más grande, eso ya depende cómo lo quieras hacer. Pero es importante que sepan que si la barrera tiene esta particularidad, porque en algunos requerimientos a veces no es suficiente que el brazo tenga el indicador LED, sino quieren algo un poco más fuerte, un poco más llamativo, y que justamente el semáforo cumple esa función. Luego tenemos otros modelos un poquito ya más grandes. Tienes la serie BGM 1000, que igual manera es un equipo con un motor tipo Brushless de 24 voltios. Aquí hay tres presentaciones de 3, 4.5 y 6 metros. Y en el caso del MSBF es de 3 millones de ciclos de apertura. Como diseño, tiene una particularidad muy importante que la puerta, la parte frontal, que es la cara hacia el cliente, es de vidrio templado. Entonces, digamos que le da otro diseño, otra presencia al tema del producto. Y luego tenemos aquí ya la barrera de alto tránsito. Bien, entonces es importante acá mencionar, cuando ustedes dimensionen soluciones de acceso vehiculares, hay que conocer el flujo vehicular que va a tener esa instalación, ya que de eso también va a depender mucho el tipo de barrera que vayamos a colocar. Para darles un ejemplo muy práctico y muy sencillo, un condominio, ¿no? Condominio de edificios, de departamentos, que sabemos que de repente puede haber muchas personas, pero el estacionamiento en lo general es bastante reducido. Entonces ahí el flujo vehicular es bastante corto, no hay mucho flujo, a menos en horas picas tal vez, pero no es que sea constante. Ahí tranquilamente podemos trabajar con una SMP 200, una BGM 400, una BGM 1000. Por ejemplo, también en edificios, edificios de oficinas. También sabemos que a veces el flujo vehicular puede ser de repente intenso en la mañana y luego intenso en la tarde, pero durante el día esa barrera está básicamente cerrada, no se está usando o muy poco se utiliza. Entonces también ahí tranquilamente podemos poner las otras barreras. Pero, por ejemplo, en el caso de un estacionamiento público, que sabemos que entran, salen, o un mall, que es mucho más agresivo, más intenso. Ahí sí no se recomienda que coloquen estas barreras. Tendría que colocar ya la ProVG, que es el modelo que estamos viendo en imagen en la parte inferior, ya que este tiene una mayor durabilidad con el tema del movimiento del motor o el giro del motor. Es de 5 millones de ciclos de apertura ante una posible primera falla. Bien, entonces hay que tener en cuenta eso. Ahora, si tú pones en esa situación la BGM 400 o la CMP 200, no es que no va a funcionar.
se va a funcionar, va a abrir, va a hacer su función, que es abrir y cerrar el brazo. Pero en el tiempo se va a afectar mucho más rápido. Entonces, a nivel de vida útil, por así decirlo, su vida útil va a ser mucho más corto. ¿Ya? Entonces, hay que tener eso, por favor, en cuenta. Ahora, en el caso de la ProVG, también hay en tres presentaciones de 3 metros, 4,5 y 6 metros. A esto me refiero al tamaño del brazo. Y eso obviamente implica el tema de qué tanto es el espacio del carril que quiero bloquear. ¿Listo? Ahora, importante también mencionar que hay otros diseños. En el caso de la ProVG, tenemos el modelo 3130, que es con brazo articulable. Esto es ideal cuando se quiere instalar la barrera en zonas de subterráneo, ¿no? Estacionamientos bajo tierra, ya que ahí no tenemos obviamente el espacio como para que el brazo se estire en su totalidad. Entonces, con la ProVG 3130 la podemos hacer sin mayor inconveniente. O también tenemos este otro diseño que es una barrera tipo valla, que es la 3200. No es muy común. Sinceramente no es que haya salido, pero igual se los presento. Si es que en algún momento algún cliente se los piden, sepan que con Zcateco lo van a poder tener este tipo de producto. Bien, ahora vamos al tema del sensor de bloqueo. Ya hemos hablado un poco de las barreras, de sus ventajas, sus diferencias y un poco y hemos explicado de cómo poder orientarlo dependiendo del tipo de escenario. Pero la barrera necesita accesorios y componentes, ya que la barrera por sí sola no incluye ningún control de acceso, no incluye ningún sensor de protección, sino que uno decide en base a la necesidad qué cosa ir complementando a esa solución. Bien, entonces la barrera necesita, como les mencionaba, un sensor de bloqueo. Ahora, este sensor, ¿cuál es su función? Lo que hace el sensor es determinar o validar si es que el carril está libre o está, perdón, si está libre o si está ocupado con el vehículo. ¿Bien? Entonces, y este es el que le dice a la barrera, oye, hay un vehículo todavía presente, no bajes el brazo para obviamente no golpear al vehículo. Y una vez que el vehículo se retira o ya sale del área de sensado, le dice a la barrera, ya no hay ningún vehículo, ahora sí puedes cerrar. También me sirve y me funciona en el hecho de que, por ejemplo, ya el vehículo se fue, ya no hay vehículo, el brazo está bajando, pero por X motivo viene otro vehículo de repente apurado, no ha marcado su acceso, ya tratando de meterse, y el sensor lo va a detectar, y probablemente para evitar de que el brazo sea golpeado o se baje, también hace que el brazo se detenga su movimiento. ¿Bien? Entonces también actúa como un modo de protección. ¿Listo? Entonces, esa es la función. Ahora, en el tipo de sensor hay varios en realidad. Aquí yo les presento dos, que es el sensor, el PCA02, que es un controlador de loop o sensor de masa. No sé si de repente en algunos lugares que hayan visto barreras vehiculares habrán visto de repente una especie de rectángulo en la pista, que han cortado la pista, que es donde básicamente se coloca un cable tipo bobina. Y quien detecta justamente ese cable es este controlador, que es el PCA02. Entonces, este equipo trabaja en base a inducción magnética. Lo que detecta es principalmente estructura metálica y en el caso de vehículo lo que detecta es todo el chasis. Bien, entonces esto es ideal cuando se trabaja con camiones, autos bastante grandes, que tengan tolvas, etcétera. Pero sí, si trabajamos en edificios, por ejemplo, o en centros comerciales, que el espacio sea bastante abierto y que podamos de repente notar que las personas, a pesar de que no deba suceder, pero las personas empiezan a caminar por el medio del carril o bicicletas o estas motonetas que son bastante pequeñas, ahí sí no es recomendable utilizar el sensor de masa, porque el sensor de masa como principio detecta masa metálica grande. Entonces, una persona no lo va a detectar por no ser masa metálica. Una bicicleta, por ser masa pequeña, poca, posiblemente no la llegue a detectar de manera correcta. Entonces, ahí en esas situaciones, si es que el brazo está abierto y el vehículo ya pasó, pero por ahí en simultáneo pasa una persona, entonces para el sensor no hay nada, porque no va a detectar a la persona y va a bajar el brazo y posiblemente la golpee. Bien, entonces, obviamente no es una falla del producto, el producto funciona de esa manera. Por lógica, en el carril de la pista no debería pasar ninguna persona caminando, pero yo ya me he topado con muchas instalaciones, principalmente lo que son tipo supermercados, ¿no? Donde tienen su estacionamiento abierto, las personas caminan por cualquier lado, ¿no? Entonces, si están pasando por ese medio. Entonces, bajo esa situación, les recomendamos este otro producto, que es el BR10 Pro. Este equipo es un dispositivo tipo radar, que lo que hace es emitir una señal. Bien, una señal plana que es configurable. Esa es una de sus primeras ventajas. Tú puedes configurar el ancho o el área de detección, tanto el ancho como el largo.
El largo puede ser desde 1 hasta 6 metros y el ancho puede ser de 1 metro por cada lado. Bien, entonces tú no configura, por ejemplo, si tengo un carril de 3 metros, lo configuro a 2 metros y medio, o si es uno de 6 metros, lo configuro a 5. Entonces, ustedes pueden ir configurando este dispositivo. Ahora, y como ventaja, como es una señal lo que está emitiendo, básicamente su detección es a nivel de obstáculo. Si alguien obstaculiza la señal, él lo detecta y le dice a la barrera, oye, no bajes el brazo. Entonces es una ventaja que nos da, primero porque ya va a poder detectar cualquier objeto, vehículo, bicicleta, moto, una persona caminando, lo va a poder detectar y nos va a poder mandar la señal a la barrera. Bien, pero sí, yo no lo recomiendo para el tema de camiones. ¿Por qué? Porque los camiones a veces, como son estructuras muy grandes, es posible que en algún momento, dependiendo cómo esté instalado el VR, llegue a un espacio hueco del camión, ¿no? Ya sea de repente entre las llantas o entre la cabina del conductor y la tolva. Entonces, de repente es un espacio vacío en el cual el radar no va a detectar nada y obviamente le va a decir a la barrera que baje el brazo. Entonces, por eso que en esas situaciones yo sí recomiendo que consideren de todas maneras el sensor de masa, porque el sensor de masa sí va a detectar todo el chasis, porque es a nivel volumen. Y para darles otra idea, también hay otro tipo de producto que lo pueden considerar, que son los sensores infrarrojos, los que sensores que son de transmisión y receptor. Lo mismo que se utilizan para el tema de sistemas de intrusión. También ahí es lo que ellos hacen, es emitir una señal, un haz de luz, y si alguien bloquea, se manda la señal a la barrera. Pero bueno, ahí ya les he dejado las opciones. Vamos a ir avanzando. Y ahora vamos por el método de identificación. Y aquí les planteo y les muestro el primer método más común que se utiliza en las instalaciones de acceso vehicular. Y esto es utilizando antenas UHF. Bien, estas antenas UHF trabajan en conjunto con un controlador de acceso que puede ser un panel Invaio Pro sin mayor inconveniente. Y en el vehículo lo que se hace es pegar este tag adhesivo, que es el UHF Parking Tag. Este tag tiene un código asociado y lo que hacemos es registrar a nivel del controlador y a nivel del software este código y damos el permiso en base a ese código. Bien, entonces el vehículo que tenga este código autorizado, que ya está pegado en el parabrisas, se va a acercar a la antena sin necesidad de que el conductor tenga que hacer nada adicional, simplemente es acercarse al área de lectura de la antena va a captar el código, lo va a validar con el controlador y si ese tag o ese código tiene acceso, el controlador se encarga de mandar la señal a la barrera para que pueda ser abierta. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de producto? Que tenemos, dependiendo del modelo, tú tienes un modelo que tiene un alcance de 4 metros, como también tienes otro modelo que tiene un alcance de 8 metros. Y el de 8 metros sería mucho más efectivo para soluciones que tengas un cierto flujo vehicular alto, ya que al tener un alcance de 8 metros, mientras que el vehículo esté acercándose al carril, a la barrera, a los 8 metros, la antena ya está detectando, ya valida, y el vehículo sin necesidad de tener que detenerse, va a ver que la barrera se abre, si es que tiene el permiso, claro está, se va a abrir la barrera y va a continuar su recorrido. Entonces, hace mucho más eficiente el tema del flujo, que sea mucho más rápido. A diferencia de soluciones antiguas que aún se usan, pero ya no es muy común, en el cual se dispone de una tarjeta, un lector de tarjeta que va al costado de la barrera y yo como conductor me tengo que acercar hasta la lectora, buscar mi tarjeta, presentarla en la lectora y recién de ahí poder ingresar. Entonces, esto obviamente demanda un poco más de tiempo el ingreso. Aquí tenemos los controladores de acceso. Mencionaba, tienes la opción del Invaio Pro o el Invaio Pro Plus. Como opción también tienes el panel C260, ¿no? Tienes ahí alternativas a manejar. Luego, el otro método de identificación es utilizando cámaras de placa. Bien, nosotros tenemos nuestra cámara que es el modelo BL852Q38A-LP, que es una cámara de 2 megapíxeles con protección IP67, soporta entrada de alimentación de 12 voltios y también soporta alimentación por POI. Bien, entonces son las críticas técnicas de la cámara. Pero a nivel de la lectura de placa, uno, que la cámara ya viene embebida con el algoritmo de placa, no necesitas nada adicional sino que la cámara ya tiene esa función. Bien,
Tiene un lente varifocal de 2.8 a 12, con lo cual nos permite tener un juego de lectura entre 3 a 5 metros de distancia. Bien, entonces nosotros podemos regular cuál va a ser mi distancia de detección, mi distancia de lectura de la placa. Ahora, sí es importante mencionar que esta cámara no está orientada para el uso de soluciones en alto tránsito, en pistas de alta velocidad. Nuestra cámara está orientada para el uso de estacionamiento vehicular, anexado con barreras vehiculares. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque la velocidad máxima que debe tener el vehículo para que mi cámara pueda detectar de manera correcta la placa tiene que ser menor a 20 kilómetros por hora. ¿Listo? Ahora, una ventaja aquí sí importante que les va a permitir hacer proyectos en frontera es que tenemos la capacidad de poder trabajar hasta con 4 países en simultáneo. La cámara de por sí, embebido, ya cuenta con 84 algoritmos a nivel mundial, ¿no? Entonces, tiene ya el algoritmo de los diferentes países. Pero en simultáneo yo puedo seleccionar de ese total un máximo de 4 algoritmos, o sea, trabajar con 4 países. ¿Por qué lo menciono esto? Porque, por ejemplo, nosotros ya hemos hecho proyectos y lo vengo acá justo en imagen. No sé si se notará bien, pero por ejemplo, esta es una imagen de un proyecto que se hizo en Tacna, en el cual este cliente recibía vehículos tanto de Perú como de Chile, y si no me equivoco, también lo recibía de Bolivia. Entonces, lo que aquí hicieron es aperturar o colocar la cámara y habilitarle justamente estos 3 algoritmos. Y aquí justamente en el reporte que me da la misma cámara, porque esta imagen que les estoy mostrando es de la misma cámara. Entonces, la misma cámara tiene la opción de que ustedes puedan cargar usuarios, ver los reportes, ¿no? Ver todas esas funciones. Y acá tenemos justamente placas de Perú, que ha sido leída, como también placa de Chile, en simultáneo. Entonces, tenemos esta ventaja con esta cámara. ¿Bien? Ahora, como ya mencionaba, esta cámara tiene su propia interfaz, yo desde aquí puedo trabajarlo, pero hay 3 formas de cómo utilizar la cámara. Bueno, acá tenemos la vista en vivo. La primera es que utilicemos la cámara por sí sola, ¿no? Como ya mencionaba. Entonces, si es que de repente tengo un proyecto pequeño, no quiero colocar software, no quiero complicarme porque no necesito tampoco ver tanto el tema de reportes, no necesito nada más adicional, quiero trabajar solamente con la cámara, sí lo puedes hacer. La cámara tiene su propia interfaz web, vas a poder cargar ahí tus usuarios con sus placas, puedes agregar hasta un máximo de 5.000 usuarios con placa. Y la misma cámara con esa lista va a empezar a hacer las validaciones y las que estén en la lista va a hacer la apertura y la barrera vehicular. ¿Sí? Entonces, si tienes un proyecto pequeño de 2 cámaras, una entrada y una salida, y no te quieres complicar con software, no hay ningún problema. A cada cámara le cargas la data de manera independiente y ya la cámara por sí sola empieza a trabajar. La otra forma es que utilices lo que tenemos aquí en lámina, que es el software ZK BioCB Security. Y con nuestro software poder gestionar la cámara, poder centralizar la información. Aquí ya no tienes que hacer cargas individuales, sino hacer la carga del software y el software ya se encarga de replicar esta información con la cámara. ¿Bien? ¿Qué me va a permitir adicional? Voy a poder monitorear las cámaras de manera centralizada, ya no una ni dos, sino las que yo necesite. Voy a poder tener reportes tanto de ingreso como de salida. Voy a poder configurar el tema de aforo también, es algo muy importante, ¿no? Yo tengo un espacio, tengo una cierta cantidad de estacionamientos disponibles, yo en mi software configuro ello y cada vez que un vehículo va ingresando con la cámara de ingreso, se va a ir descontando este espacio. Una vez que el estacionamiento está totalmente lleno, ya la cámara de ingreso no permite ingresar a ningún otro vehículo hasta que alguien más salga para que recién se libre el espacio y permita nuevamente hacer el ingreso. Entonces tienes esta función con el software Biosecurity. Aquí sí te importa mencionar, el Biosecurity es un software con licencia, pero la licencia es en realidad bastante económica y es permanente. No hay que hacer un tema de renovación, no es que al año tengas que volver a pagar, no, nada. Compras tu licencia con la cantidad que necesitas de cámaras y ya empieza a trabajar. Otro punto importante, y creo que de repente no se habrán dado cuenta, pero no he mencionado nada acerca de NVR. Yo para lo que les estoy explicando no necesito NVR para que la cámara funcione. Toda la analítica está en la cámara. La cámara también, al momento de hacer una lectura de la placa, toma por sí misma una foto. Y esta foto la podemos ver en su interfaz web de la misma cámara, si la trabajamos de manera independiente, o la podemos ver en el software porque la cámara manda esa foto con el registro de la placa que ha leído. Entonces, a nivel de reporte, yo voy a poder ver fecha y hora, la placa que ha leído
y la foto asociada a esa placa. Si quiero tener video, le puedo sumar un NVR simplemente para que grabe video como una cámara estándar. Pero no es que te obliguemos o que sea parte de la solución el tener un NVR para grabación de video. Ya la cámara con el software o la misma cámara toma la foto y tenemos en el reporte la foto tomada. Y la foto no solamente se toma de la placa, sino de todo lo que esté viendo la cámara. Y la otra forma, que esto ha sido bastante interesante para muchos de mis clientes que son desarrolladores, y se los comento también, si por ahí de repente entre los participantes hay algún desarrollador o de repente tengo algún cliente que está buscando un periférico y quiere agregarlo a su software, sepan que en la cámara tiene métodos de integración por API de manera gratuita. Tú compras la cámara y ya tienes el API para utilizar, no tienes que pagar ninguna licencia adicional. Ya la cámara se te comporta como un lector a ese nivel de integración. Entonces, ¿qué haces en la cámara? ¿Tú qué vas a configurar? El servicio web del software de tu cliente o lo que tú puedas desarrollar. Entonces, tu software está en modo escucha y la cámara lo que va a hacer es que cada vez que lea una placa, así esté registrada o no, es indistinto, cada vez que la cámara lea una placa, te lo va a estar mandando a tu sistema. Ya en tu sistema, con esa cámara que tú recibes, perdón, con esa placa que tú recibes, ya haces tu validación a nivel de software si es que esa placa tiene permiso o no. Por ejemplo, puedes poner un estacionamiento público también. Entonces decir, oye, esa cámara, esa placa ya pagó o no pagó, le permito la salida, lo que tú necesites. Y una vez que tú valides y digas, ¿sabes qué? Esta placa sí puede abrir la barrera, tú desde tu software, igual por el método API de la integración que tiene la cámara, mandas un comando de apertura para que la misma cámara abra la barrera vehicular. No necesitas ningún controlador adicional. La misma cámara tiene su propia salida de relay para hacer la apertura de la barrera vehicular. Ahora, para los que estén más interesados en conocer un poco más sobre esto, aquí en la lámina hay un canal, un link de un YouTube que podrían ahí tomarle foto y tratar de ingresar. Ahí tenemos un playlist donde se muestra cómo funciona el API de la cámara. Bueno, cómo funciona la cámara primero, luego cómo funciona el API de la cámara. Ahí hay un video que se muestra con un servicio gratuito de cómo envía la cámara la información y también se explica cómo se manda el comando de apertura. Con eso ya ustedes pueden hacer su desarrollo que necesiten. Luego, el otro método de identificación que tenemos por aquí son los dispensadores de tickets. Y esto ya está más orientado al manejo de estacionamientos públicos. ¿Bien? Entonces, asimismo, tu aparca, que hayan visto, ¿no? Mismos portales que hayan visto en los centros comerciales, nosotros también contamos con este equipamiento, ¿no? Tenemos el dispensador de entrada, que es el que se encarga de emitir el ticket, con la información del vehículo y un código QR y el equipo de salida que se encarga de hacer la lectura. Y esto trabaja en conjunto con el software ZK BioCB Security. En el caso de nuestro software, tiene la capacidad de poder crear justamente los tarifarios. Pero vamos a ir un poquito más hacia adelante. Quiero mostrarles algo más por aquí. Vamos a saltarnos esto de aquí. Aquí. Entonces, como les mencionaba, tenemos los dispensadores de ticket, tanto de entrada como de salida, y el software que se encarga de gestionar esto es el ZK BioCD Security. Desde este software, nosotros vamos a poder crear nuestras reglas de negocio. ¿A qué se refiere ello? ¿Cómo vamos a hacer el cobro de este ticket? ¿No? Tenemos la opción de poder configurar montos máximos por día, por ejemplo, si es un abonado, tal vez. Podemos dar minutos de tolerancia que van a ser sin cobro. No de repente tengo un estacionamiento, pero si viene un taxista que va a ingresar y quiero que este salga sin pagar, le puedo dar un cierto tiempo, ¿no? Una tolerancia, 5 minutos, por ejemplo, así como se hace en los aeropuertos. Entonces el taxi entra, pero para que no pague tiene que salir durante ese tiempo, ¿no? Entonces podemos dar esa tolerancia. También podemos manejar periodos de tiempos para el cobro. Por ejemplo, yo puedo tener una tarifa, como se puede ver más abajo, no indicar 5 soles por cada hora, ¿no? Pero que esto sea solamente desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Si el estacionamiento trabaja las 24 horas, entonces si es que es más de las 6 de la tarde, aplico una tarifa diferente, que ya de repente ya no es 5 soles, sino de repente son 6 soles o 7 soles, dependiendo el negocio que tenga el cliente. Entonces sí puedes hacer este cobro, hacer unas reglas que sean por horarios. ¿Sí? Entonces, todo eso lo tienes en esta interfaz. Y aquí viene la novedad de esta presentación.
Antes de Tacateco, como ya han podido ver, les he mostrado las cámaras de placa, les he mostrado los dispensadores de ticket, pero antes de mes de enero no teníamos la capacidad como solución completa de que trabajen en conjunto el dispensador y la cámara de placa. O bien trabajabas con la cámara de placa o bien trabajabas con el dispensador. Pero le hemos lanzado una nueva versión del software y eso es importante que si lo tengan en cuenta, la versión tiene que ser la 6.7.1 en adelante, que ya contamos con la opción de trabajar estos dos productos en conjunto y ahora sí poder dar una solución muy similar a lo que les da Portales o les da las otras empresas, que es que en el ticket tú tengas la información de tu ingreso, ¿no? Con tu código QR, con tu valor de código QR, tu fecha y hora, y que a la vez ahora tengas la placa de tu vehículo impreso en el mismo ticket. ¿Bien? Entonces aquí como se puede mostrar acá en la imagen, este es el ticket que emite el dispensador, pero ya en conjunto con la cámara de placa, aquí ya nos está mostrando la placa que hay leído en ese momento y que ya ahora me la está imprimiendo directamente en el ticket. Entonces, ¿esto qué nos beneficia? Mucho en realidad. Primero, el tema de las búsquedas, ¿no? De repente si el usuario perdió el ticket, entonces él puede acercarse a la caseta de cobro y mencionar cuál es su número de placa. Obviamente, dentro del proceso del cliente, del estacionamiento, ellos pueden tener penalidades, ¿no? Así como lo hacen en otros lugares, que si pierdes el ticket tienes que pagar algo adicional por el ticket, etcétera. Pero la búsqueda a nivel de software se hace mucho más sencillo, mucho más fácil con esta nueva arquitectura. Aquí, por ejemplo, tenemos un reporte. En este reporte estamos viendo el valor generado del código QR, del ticket en este caso, y también tenemos en este mismo reporte la placa que leí. Y en conjunto tenemos la foto. ¿No? Yo les decía que la cámara también manda la foto en el reporte, es el software. Y acá tenemos justamente el link de la foto asociada a ese registro. Entonces, ya el reporte de realidad es bastante completo, ¿no? Tienes toda la data que uno puede visitar y está totalmente independizada. Tú tienes un reporte de entradas, un reporte de salidas, hasta incluso tienes un reporte de los vehículos que aún se mantienen dentro del estacionamiento. Y esta es la interfaz de cobro. Ahora, aquí sí es importante, este Tacateco todavía no tiene un cajero automático. Esto lo hacemos, el tema del cobro lo hacemos con un operador. O sea, tiene que haber una caseta de cobro donde hay una persona que se encarga de realizar el cobro de ese ticket, ¿no? Entonces, ahí lo que hacemos es que en la interfaz de monitoreo del software, de la caseta de cobro, se indique el código del QR o incluso podemos indicar el número de placa y una vez que el sistema busque ese dato, nos va a mostrar esta ventana indicándonos a qué hora ingresó, a qué hora está saliendo en ese momento, cuánto tiempo ha estado permanente, ha estado dentro del estacionamiento y cuánto es el costo que se le debe realizar. Ahora, importante también, el operador tiene la capacidad también de poder seleccionar el tipo de vehículo y de repente ustedes en el tarifario también se puede crear más de una regla. Es decir, ¿sabes qué? Para autos voy a cobrar 5 soles. Para camioneta voy a cobrar 7 soles. No sé, si es un vehículo diferente, tengo otro precio. Entonces, al momento de que yo lea el ticket, ¿no? El usuario, el personal de cobranza va a poder ver la foto asociada y con ello determinar, este es un auto, no, este es una camioneta, etcétera. Y en base a eso seleccionar el tipo de vehículo. Y obviamente al cambiarlo, nos va a mostrar el monto en base a esa regla que yo he creado. ¿Bien? El software también maneja el concepto de descuentos. Yo puedo crear estas reglas, ¿no? Como hacen en otros lugares, por ejemplo, te dicen, ¿sabes qué? Las 2 primeras horas, por haber comprado algo dentro de ese lugar, te doy un descuento, ¿no? Entonces, también puedes hacer tú, crear tus propias reglas de descuento. Ahora, las reglas de descuento pueden ser que tú disminuyas, perdón, costo, o sea, el precio del ticket, o que disminuyas tiempo, ¿no? Cualquiera de las dos que creas tú necesario. Como también puedes hacer de que esto sea una salida gratuita. Le das free, ¿no? Por X motivo le das free y simplemente no te hacen un cobro y ya ese ticket sale, ¿no? Ahora, nosotros también tenemos la opción de que se imprima una constancia de pago. ¿Bien? Lo que sí se trata con en este punto, lo que no tenemos es una facturación electrónica, ya que el software Bicicleta es un software global, no se puede adaptar por cada país la integración de las boletas y facturaciones electrónicas. Bien, ahí sí ya se los dejamos a los desarrolladores que lo necesiten, les podemos dar el API del software para que puedan tener acceso a esta información y complementar justamente con
esta otra parte, ¿no? Que es la boleta y factura electrónica. Pero mencionarles también que no todos los proyectos lo piden de esa manera. Como digo, nosotros ya hemos hecho varios proyectos con dispensadores, con cámaras y trabajamos con nuestro software y al cliente le ha sido más que suficiente la constancia de pago que emite nuestro propio software. Pero como les decía, si ustedes necesitan emitir boleta y factura electrónica, ahí sí te tienen que apoyar con un tercero, un software local, porque esto sí es por país, un software local, y ya con eso tener ese complemento. Ahora, en el software también nosotros le vamos a dar un reporte de cobros, ¿no? De cómo siguió comportando, cuáles son los cobros que se ha realizado, si es que se ha aplicado descuentos, que si ha sido gratuito, etcétera. Y también vamos a tener un arqueo de caja, va a haber un cierre de caja, ¿no? Por ejemplo, la noche yo cierro y el día siguiente empiezo nuevamente, ¿no? También hay un cierre de caja que el software te lo permite. Y bien, con ello estaríamos llegando al final de de la capacitación. No sé si de repente habrá alguna consulta que puedan tener. Santiago, ¿estarás por ahí de repente? Hola. Aló, ahora sí. Aló. Ya, ahora ya me Diego, salió. sí, 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 bien, justo Diego. ya había, Ay, acabo de terminar. Preguntaba si que de repente hay alguna consulta. ya, sí, sí, claro. Acá tenemos unas consultas referente bueno, primero me comentan sobre LPRs, ¿no? Me Ya. indican si se puede usar una cámara LPR de otro fabricante y qué función, y hacer que funcione igual o hay algo que estaría cambiando. Ya, mira, en el caso de que usen cámaras de otro fabricante, obviamente tendrían que usarlo con su propio software y por nuestro lado utilizarían solamente la barrera vehicular y el sensor de protección. No, no podrían colocar la cámara a mi software, porque obviamente eso de otro fabricante no hay compatibilidad. Y lo mismo en mi caso, ¿no? Mi cámara no la podrían poner a otro fabricante porque no hay esa comunicación. Recuerden que a nivel de cámaras, si ustedes quieren integrar entre otras plataformas, el estándar que hay es el ONBIF, pero el ONBIF garantiza solamente video. Entonces, no analítica, ¿no? Entonces, si van a trabajar con cámaras de otro fabricante, a nivel de la barrera vehicular no hay ningún problema. Pueden poner nuestras barreras y ya la cámara la tienen que adaptar para que mande el pulso a la barrera. Y ahí ver si la cámara tiene la propia salida o necesita un controlador, eso ya lo tienen que ver con el otro fabricante. Pero por el lado de nuestra barrera no hay ningún problema. Perfecto. Bien, ya, y la segunda consulta que veo es referente al software. Entiendo que es el de parking, de si permite emitir, o sea, costo por el cliente final. O sea, el costo asumo como de un parqueo, ¿eso es posible con el software?
Dependiendo de las horas que ha quedado, entiendo. Sí, o sea, como me explicaba en la presentación, el software by Security es un módulo de parking. Cuando hablábamos del dispensador junto con la cámara de placa, la intención de esa solución es que se haga un cobro del estacionamiento. Entonces ustedes pueden cobrar, ya la regla ustedes la crean, el monto que sea por horas o no sé, o cada 15 minutos, no sé, eso lo pueden hacer en el sistema. Y el software también, como les mencionaba, les va a permitir hacer el cobro a esa persona y darles una constancia de que esa persona ha pagado, pero que esta constancia no tiene ningún valor tributario, ya no está conectado a la SUNAT. Si hubiera una constancia indicando el código QR que ha entrado, la fecha que ha entrado, la fecha de salida y el monto que está pagado. Pero sí, el software del módulo de parking para el tema de estacionamiento público, ustedes pueden crear sus reglas, sus costos, descuentos, como también lo vimos, o salidas gratuitas, manejar tolerancias y también manejar lo que son abonados. En el caso de los abonados, lo trabajamos con tarjetas de proximidad. Entonces, al abonado que ya pagó por un mes, entonces ellos no tienen que estar solicitando ticket nuevamente, simplemente con la tarjeta de proximidad, se acerca al dispensador que ya dispone un lector de tarjeta y con eso ingresar y salir. Perfecto. Eso considero que son todas las preguntas actualmente. Bueno, agradecerte, Diego, por tu tiempo, también por la explicación de los otros accesos peatonales y vehiculares. Perfecto. Entonces, eso Bien, sería todo por mi parte. sí, Cualquier otra duda, consulta, nos las pueden hacer y ya estaremos atentos a una siguiente capacitación. claro. Para comunicarles a todos, también el día 19 de marzo, a partir de las 9 de la mañana, nosotros vamos a tener lo que es una certificación en línea Sense y ZK Bio Z Link, ¿no? Entonces los estamos esperando. Luego esto voy a estar publicando.